Nuevo bloque de Like a las 10, estamos hasta las 12 haciéndote compañía, quédate hasta el final. Mañana jueves 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no vamos a estar al aire en vivo. Por eso es que anticipamos para este miércoles 23 todo el desarrollo de la información. El recuerdo, el presente y el futuro de los argentinos y de la Argentina en una fecha tan particular como esta. Le damos la bienvenida a Viviana Beigel. Ella es abogada querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad y doctora en ciencias sociales. Viviana, bienvenida a Like a las 10. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que para mí esta fecha es muy importante. Es una fecha en la cual tenemos que hacer memoria y buscar la verdad, como siempre lo hacemos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y buscar en esto que siempre reclamamos, ¿no? La justicia dentro de estos delitos tan graves que ocurrieron, construir nuevas representaciones sociales y simbólicas para que la sociedad comprenda lo que verdaderamente fue el genocidio argentino. Viviana, ¿cómo nos encuentra ahora el 2022, este 24 de marzo? Yo creo que nos encuentra con un país que, a diferencia de muchos otros, tiene un proceso de memoria, verdad y justicia muy avanzado, muy interesante, con mucho trabajo. Si bien en ciertos momentos hemos tenido más lentitud en los procesos, por ahí pocas audiencias o demás, yo creo que se ha fortalecido y esto hace al fortalecimiento institucional de nuestro país. Yo creo que el hecho de poder juzgar a quienes cometieron tan graves delitos en el pasado reciente nos permite una sociedad que no vuelva, o que no permita estos hechos nuevamente en nuestra historia. Y además, yo lo pensaba no con mis estudiantes de la universidad. Yo doy la cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Champagnat y mis alumnos van a los juicios como práctica de la cátedra. Y por ahí ese proceso, ¿no? de chicos que tienen 20 años o 19 años que no han vivido esa historia o que no han tenido familias que han vivido esa historia y los acerca a esos dolores, a esos horrores, a esos traumas que dejó la represión y les permite dimensionar lo que pasó y valorar también lo que tenemos hoy, ¿no? Como este presente democrático, a pesar de sus fallas, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? De los problemas que hay, tenemos la posibilidad de elegir quién nos gobierna y tenemos la posibilidad de hablar y no nos secuestran en las calles ni nos torturan en centros clandestinos de detención. Eso es como pensar el presente y el futuro en otra perspectiva, mirarlo con lo que tenemos y por supuesto pretendiendo mucho más. Aparte de estar en los juicios, a mí me ha tocado como trabajador de prensa, es sumamente movilizante. Totalmente. Porque no hay nada que sea igual a eso, más allá de las cuestiones formales o legales que para un estudiante es importante conocer, escuchar los testimonios, las declaraciones o repasar a un expediente, es fuerte. Es muy fuerte y hay algo que no se puede describir si uno no lo vive ahí. Digamos, las palabras por ahí no describen la sensación de estar en esa sala de audiencia con los familiares, las familiares, con personas que han sido víctimas, con expresos y presas políticas. Ese ambiente que hay ahí adentro es indescriptible. Yo creo que es una vivencia y una experiencia que es fundamental para estas generaciones jóvenes, ¿no? Que por ahí el tema de los derechos humanos queda a un costado muchas veces y es tan importante en la vida de cualquier persona, ¿no? En cualquier lugar en el que estemos, seamos estudiantes, seamos docentes, seamos, no sé, trabajadores sociales, cualquier tipo de profesión que está imbuida de esta práctica en derechos humanos es muchísimo más enriquecedora cuando uno la ejerce, ¿no? Y eso yo por ahí también le explico a quienes son alumnos y alumnas, cómo desde nuestro lugar podemos, cada uno de nosotros, ejercer en derechos humanos a través de distintas formas, ¿no? A través de la posibilidad de reivindicar derechos, de la posibilidad de practicar con el compañero o la compañera determinadas cuestiones que tienen que ver con esto de poder comprenderlo e internalizar lo que significa, ¿no? de ser sensibles frente a determinadas situaciones de vulneración de derechos, de ver un niño o una niña que está en situación de calle y poder comprender, bueno, ¿cómo hago para desde mi lugar poder aportar para que esa situación no siga ocurriendo?
o para limitar las violencias en determinados ámbitos, violencias de género, erradicarlas, eliminarlas. ¿Cómo participo? ¿Cómo me integro? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo hago algo? Hay un video muy lindo de Naciones Unidas en donde muestra cómo cada persona, desde cualquier lugar en el que esté, puede tener este ejercicio en derechos humanos y mejorar las sociedades, ¿no? Porque los derechos humanos siempre están como de manera independiente de los gobiernos también y siempre están mirando a ver cuáles son las prácticas violatorias de los derechos humanos desde los estados y poder aportar para mejorar. Viviana, en este rol como docente, ¿con qué dudas, con qué reflexiones te encontrás con tus estudiantes? ¿Y qué conclusiones también vos sacás al final del cursado? ¿Qué conclusiones sacan ellos y ellas al final del cursado también? Yo creo que hay toda una transformación, porque es un mundo nuevo. Cuando uno ingresa en el mundo de los derechos humanos, empieza a como palpar ciertas prácticas injustas o ciertas acciones que uno quizás no ve si no puede estudiar lo que significan los tratados internacionales de derechos humanos, cómo la historia nos llevó a reconocer determinados derechos, por qué existe una convención internacional que protege a las mujeres y no existe una que proteja a los varones. Y bueno, cuáles son esas desigualdades, inequidades. Y cuando lo empezamos a internalizar y sobre todo con la participación en los juicios, yo veo en esos estudiantes y esas estudiantes un cambio sustancial, como que reconocieron y advirtieron y comprendieron algo que no tenían. Y me parece que eso hace al ejercicio profesional posterior, ¿no? A la posibilidad de que en el futuro, siendo profesionales, tengan esa sensibilidad o esa capacidad de poder advertir inequidades, desigualdades. Pasa mucho en los trabajos sociales, por ejemplo, en la sociología, en el trabajo social, en el periodismo. Cómo vemos una situación de vulneración de derechos y qué hacemos nosotros desde este lugar para poder revertir eso o aportar nuestro granito de arena frente a una situación de inequidad, de desigualdad, de violencia. Y me parece que, bueno, eso lo veo en los estudiantes y las estudiantes cuando terminan el cursado de la materia, pero sobre todo los que han ido a los juicios, porque han podido ver en primera persona lo que es ese dolor de la represión, de la vulneración y de la vulnerabilidad más grande que hemos tenido en nuestro país. Viviana, ¿y qué análisis haces de la situación continental? Porque los derechos humanos trascienden todas las fronteras. Lo que pasó en Chile, lo que está pasando ahora, lo que está pasando en Perú con Fujimori, que podría recuperar su libertad, un Congreso que quiere destituir a un presidente constitucional, y lo que viene ocurriendo, ¿no? Desde Chile con Michel Temer y todo lo que pasó. También en Bolivia, en un golpe de Estado, deliberadamente golpe de Estado. Sí, yo creo que es muy compleja la situación, ¿no? Creo que Argentina en ese sentido está por encima de otros países y ha superado esta posibilidad de defensa de ciertos intereses antidemocráticos. Yo creo que Argentina al menos ese principio, ese concepto de que la democracia tiene que existir, tiene que estar y tiene que continuar, está. El nunca más está instalado en Argentina y es muy raro que veamos personas que defiendan la dictadura o que defiendan genocidas, digamos, son muy excepcionales. En cambio no lo veo en otros países en donde no se han dado estos procesos de memoria, verdad y justicia. Por ejemplo, si miramos Chile, vemos cómo hay un gran sector que aún reivindica a Pinochet. El candidato presidencial que tuvo la mitad mayoritaria de votos era un pinochetista declarado. Todas estas cuestiones Fujimori, bueno, cómo en Perú se da todo el proceso con la hija de Fujimori y con la posibilidad de ascender a la presidencia, la libertad de esta persona. O sea, cómo la necesidad, ¿no?, de estos procesos de memoria, verdad y justicia para reconstruir el pasado, comprenderlo en su verdadera dimensión y poder aplicarlo al presente, porque no es un proceso del pasado, es algo que continúa en generaciones futuras, porque si lo podemos comprender, lo podemos analizar, podemos tener reparación moral, justicia, lo más probable es que los procesos que hagamos posteriormente y nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y nuestras generaciones futuras sean democráticos y se mantengan en esa necesidad, ¿no?, del nunca más.
Si lo volvemos a recordar cada 24 de marzo, si en las escuelas se enseña lo que ocurrió, si en las universidades lo explicamos. Creo que esto va a continuar. El problema es cuando no hay memoria, el problema es cuando no hay justicia, el problema es cuando hay impunidad. Entonces, frente a esa impunidad, estos sectores se legitiman, se consideran con capacidad de poder volver a revivir esas situaciones sin ninguna represalia, sin ningún tipo de castigo, digamos. Entonces me parece que Argentina en ese sentido tiene una ventaja muy importante y por eso creo que en otros países los procesos se están dando mucho más dificultosamente y con mucha más complejidad y contradicciones, ¿no? ¿Cómo ves actualmente también y qué análisis haces del papel que está cumpliendo la justicia ahora? Mira, depende desde qué perspectiva, ¿no? Si yo lo miro desde una perspectiva de género y depende de la jurisdicción en la que lo analice, por ejemplo, en el ámbito de la justicia federal y de los delitos de lesa humanidad han habido muchísimos avances en materia de perspectiva de género, de la incorporación de esta mirada, de este enfoque, en el reconocimiento de las mujeres como víctimas de violencia de género más allá de delitos de lesa humanidad, en la posibilidad incluso dentro de la justicia federal de analizar casos con esta mirada de género, casos comunes, casos de determinadas, no sé, delitos, porque no es lo mismo entender una mujer violentada en su ámbito doméstico que es forzada a determinadas situaciones que esa mujer que no está en esas condiciones. Eso la justicia federal lo está comprendiendo y se está incorporando. Ahora, me parece que en la justicia provincial falta muchísimo por hacer. Creo que la justicia provincial es una institución que no ha superado la violencia dentro de la misma institución para con las mujeres que vienen a denunciar. Me ha pasado en muchos casos en los que el ámbito incluso edilicio es violento. Cuando una mujer va a denunciar un abuso sexual se encuentra con un espacio que es absolutamente violento, sentada en una oficina donde hay un montón de gente escuchando, no solamente la persona que recibe la denuncia, donde hay personas que entran y salen, donde hasta le golpean la silla donde están sentadas porque abren una puerta que le da a la silla. O sea, cosas realmente que yo estoy describiendo una cuestión muy puntual, pero a mí me pasó estando al lado de una víctima denunciando, que le abran la puerta mientras está contando un hecho terrible. Entra cualquiera, sale entra cualquiera, sale cualquiera, atienden un teléfono, escuchan. entra un imputado, entra una persona detenida al lado de ella. Entonces, la verdad, me parece que falta desde lo más mínimo en la justicia provincial. Y si bien hay fallos muy interesantes en la Corte, en la Sala 2 de la Corte han habido fallos muy interesantes con perspectiva de género en la justicia provincial, me parece que hay que empezar más abajo, ¿no? Todo lo que está por debajo y el tránsito de ese proceso es realmente tremendo, es realmente revictimizante. Son procesos largos, son procesos en donde no realmente le falta mucho. Entonces, bueno, creo que desde esa perspectiva hay mucho por hacer. Bien. Viviana, la verdad que quedan muchos temas más para charlar. Vos te quedás para el próximo bloque y seguir hablando sobre esto. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Laica a las 10.